Todos conocen la historia de los gigantes, 200 ángeles que descendieron del cielo, seres de luz que abandonaron su morada eterna para caminar entre los hombres, y de su unión con las mujeres humanas. Nacieron los Nefilim, gigantes de una fuerza inimaginable, criaturas que devoraron la tierra antes de que Dios decidiera destruirla con el diluvio. Esa es la historia que te contaron. Pero hay otra historia, una que fue borrada. Porque en todos los relatos, en todos los textos, se habla de los ángeles caídos, se habla de los gigantes, se mencionan los nombres de los vigilantes. Pero nadie habla de ellas, las mujeres, las hijas de los hombres que menciona Génesis capítulo 6. Las que los ángeles vieron y desearon, las que llevaron en su vientre a los gigantes, quienes eran simples víctimas del deseo celestial. O algo mucho más peligroso, el libro de Enoc, el Zohar y los textos que la Iglesia eliminó del canon bíblico, revelan una verdad que los concilios quisieron enterrar para siempre. Esta es la historia de las hijas de los gigantes. El libro de Enoc, capítulos 6 al 8, narra lo que Génesis apenas menciona, en 4 versículos. 200 ángeles, llamados los vigilantes, observaban la tierra desde las alturas del cielo. Su función era custodiar a la humanidad, vigilar sin intervenir, pero un día vieron a las hijas de los hombres y las desearon. Su líder, Semiaza, habló primero, según Enoc, capítulo 6, versículo 3, dijo a los demás Antemo, que no aceptéis llevar a cabo esta acción, y sea yo solo quien cargue con la culpa de este gran pecado. Pero los 200 juraron, un pacto de sangre en la cima del monte Hermón, un juramento que selló el destino de la humanidad, descendieron y tomaron esposas entre las humanas. Pero aquí es donde la historia oficial se detiene, porque lo que ocurrió después no fue simplemente una unión carnal, fue una transferencia. Los vigilantes no solo tomaron a estas mujeres como esposas, les enseñaron cosas, secretos que los humanos jamás debieron conocer. Y esas mujeres lo aprendieron todo. El libro de Enoc, capítulo 8, es uno de los textos más incómodos, no porque hable de violencia o destrucción, sino porque revela exactamente qué enseñaron los ángeles caídos a las mujeres humanas. El ángel Azazol les enseñó a fabricar armas en espadas, cuchillos, escudos y corazas, pero también les enseñó algo que el texto bíblico nunca mencionaría en el arte de embellecerse: el uso de antimonio para sombrear los ojos, la fabricación de joyas y tintes, el arte de la seducción convertido en ciencia. ¿Por qué un ángel enseñaría cosméticos? Porque no era vanidad, era poder. Otros ángeles enseñaron hechicería y encantamientos, el corte de raíces y las propiedades secretas de las plantas, medicina prohibida que sanaba lo que la naturaleza no debía sanar. Armaros enseñó a deshacer los encantamientos. Baraquiel enseñó a leer las estrellas. Cocabel reveló los secretos de las constelaciones. Asrodel enseñó el curso de la luna. Según un estudio publicado por The Grider, las mujeres no eran receptoras pasivas. El texto en hebreo y arameo original implica transmisión activa. Las mujeres aprendieron estos misterios y los enseñaron a otros. Eran las primeras sacerdotisas de un conocimiento que no pertenecía a este mundo. Y este es el detalle que los concilios eclesiásticos no pudieron tolerar. Estas mujeres no fueron víctimas. Fueron alumnas aprendices que dominaron el conocimiento celestial y se convirtieron en puentes entre el cielo caído y la humanidad. La iglesia primitiva podía aceptar ángeles rebeldes, podía aceptar gigantes monstruosos, pero mujeres que buscaron activamente el conocimiento prohibido y lo difundieron. Eso era demasiado peligroso para dejarlo escrito. En Génesis capítulo 4 versículo 22, hay un nombre que la mayoría pasan por alto. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, maestro de toda obra de bronce y hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Nama. Eso es todo en una sola línea, sin explicación, sin contexto. En toda la genealogía de Caín, Nama aparece mencionada solo por su nombre. ¿Por qué el autor del Génesis consideró necesario preservar el nombre de esta mujer? La respuesta está en los textos que la Iglesia eliminó. El Zohar, el texto central de la Cábala judía,
cuenta una historia muy diferente sobre Naamá. Según la tradición cabalística, Naamá no fue una mujer más entre las hijas de los hombres. Fue la mujer, la que sedujo no a uno, sino a múltiples ángeles. Su belleza era tan sobrenatural que los propios vigilantes no pudieron resistirse. Pero el Zohar va más lejos. Dice que Naamá no fue seducida, ella fue la seductora. La tradición rabínica la identifica como la esposa del demonio Shamdan y la nombra como madre de Asmodeo, el rey de los demonios. Según la Biblioteca Nacional de Israel, los textos cabalísticos la describen como la madre de todos los demonios. Detente un momento a considerar lo que esto significa. Una mujer mencionada en una línea de Génesis se convierte en la madre de una raza demoníaca entera. Su nombre, Naamá, significa la placentera o la agradable. Y según el Zohar, esa cualidad no era simplemente física, era un arma. Los textos cabalísticos afirman que Naamá no solo sedujo a los vigilantes, aprendió sus secretos más oscuros y los utilizó para crear una línea de sangre que no era completamente humana ni completamente angélica. Era algo nuevo, algo que no debía existir. Y aquí está lo que la tradición rabínica del Talmud añade: a Naamá todavía vaga por la tierra. Según la tradición mística judía, ella es una de las entidades que nunca fue destruida por el diluvio, porque lo que ella transmitió no era carne ni hueso, era conocimiento, y el conocimiento no se ahoga. Pero hay una parte de esta historia que es más oscura aún. El libro de Enoc, capítulo 7, describe lo que ocurrió cuando estas mujeres dieron a luz. Sus hijos no eran humanos, eran los Nefelim, gigantes cuya estatura, según el texto, alcanzaba los 300 codos. Criaturas con un hambre que no podía ser saciada. Primero devoraron todo lo que producía la tierra. Cuando la comida se acabó, comenzaron a devorar a los propios humanos. Y cuando los humanos ya no fueron suficientes, se devoraron entre ellos. Enoc capítulo 7 narra que el clamor de la humanidad subió hasta el cielo, un grito de sufrimiento tan profundo que los arcángeles lo escucharon. Y fueron ante Dios Pero piensa en las madres, estas mujeres que habían recibido el conocimiento celestial, que habían yacido con seres de otro plano, que habían aprendido hechicería y los secretos de las estrellas. Tuvieron que ver a sus propios hijos convertirse en monstruos que devoraban al mundo. El texto no dice qué sintieron, no recoge sus palabras, no preserva sus lamentos. Porque cuando los concilios eliminaron estos libros del canon, eliminaron también a las únicas testigos de lo que realmente ocurrió antes del diluvio. La pregunta inevitable es, ¿por qué? ¿Por qué los concilios eclesiásticos de los primeros siglos eliminaron estos textos? La respuesta oficial es que eran apócrifos en textos no inspirados por Dios en leyendas sin autoridad divina. Pero la verdad es más incómoda. Estos textos presentaban a las mujeres como algo que la iglesia primitiva no podía permitir a gentes activas, buscadoras de conocimiento, transmisoras de sabiduría, aunque esa sabiduría fuera prohibida. En la narrativa que sobrevivió, en el canon bíblico que conocemos, las hijas de los hombres son un detalle de fondo. 4 versículos en Génesis. Sin nombre, sin voz, sin historia. Pero en los textos eliminados, son protagonistas en aprenden, en enseñan, eligenan, sufren las consecuencias. En 1947, los manuscritos del Mar Muerto fueron descubiertos. Entre ellos había fragmentos del libro de Enoc y del libro de los gigantes, textos que habían sido eliminados del canon. Y en esos fragmentos deteriorados, escritos en arameo, las hijas de los hombres recuperaron algo que los concilios les habían quitado: su lugar en la historia. Sus nombres fueron borrados, sus historias quemadas, sus voces silenciadas durante milenios, pero lo que aprendieron de los ángeles caídos no desapareció con el diluvio. El conocimiento prohibido se filtró a través de los siglos, oculto en textos que sobrevivieron a los concilios, a las hogueras y al olvido. Si esta historia te estremeció, suscríbete y activa la campana, porque esto es solo el principio, porque hay un texto aún más peligroso que el libro de Enoc. Un texto que ni siquiera los manuscritos del Mar Muerto pudieron preservar completo. Un texto que contiene los nombres reales de los ángeles, que juraron en el monte Hermón, y las instrucciones exactas de lo que enseñaron. Se llama
el libro de los vigilantes. Y esa historia la contaremos en el próximo video.